Desperté antes del amanecer. La niña seguía dormida a mi lado, respirando despacio. Por un momento, me quedé quieto, escuchando el silencio roto solo por el viento que se colaba entre los tablones del refugio improvisado. No había nada que me dijera que estábamos a salvo, pero necesitábamos avanzar. La levanté con cuidado, tratando de no asustarla. Su mano se aferró a mi brazo como si supiera que no había otro lugar seguro en el mundo. No dije nada. Solo asentí y nos pusimos en marcha. Las calles del pueblo eran un paisaje de abandono. Los comercios abiertos estaban vacíos, con vidrios rotos y estantes volcados. Algunas casas tenían puertas colgando de las bisagras, y la hierba crecía entre las grietas del pavimento. No había rastro de los que alguna vez vivieron allí, solo sombras moviéndose a lo lejos, recuerdos de lo que había sido. Los gruñidos empezaron a escucharse antes de que aparecieran. Caminamos agachados, esquivando cuerpos que se tambaleaban sin sentido. No eran muchos, pero bastaban para mantenernos alerta. Cada vez que pasábamos por una esquina, me aseguraba de mirar bien antes de avanzar. La niña me seguía sin hacer ruido, como si entendiera que cualquier distracción podía ser fatal. Al salir del pueblo, el terreno cambió. Casas de madera y granjas pequeñas reemplazaban los edificios de cemento. El aire olía a tierra seca y madera quemada. No había nada que indicara vida, hasta que vimos el humo. Era delgado, oscuro, subiendo desde una casa a lo lejos. Mi instinto me dijo que no podíamos ignorarlo. Nos acercamos despacio. La granja tenía cercas improvisadas y tablas clavadas para reforzar las ventanas. Desde lo alto, alguien nos apuntaba con un arma. Levanté las manos lentamente, manteniendo la calma. La niña se aferró a mí, y pude sentir su miedo. «Quietos», gritó un hombre desde la torre. Me detuve y hablé con voz firme. No venimos a pelear. Solo buscábamos un refugio. La tensión se cortaba en el aire. Podía ver cómo evaluaba cada movimiento, cada respiración. Finalmente, bajó el arma. «Está bien», dijo. «Pero cualquier paso en falso y no habrá advertencia». Caminamos hacia la entrada de la granja. Por primera vez en días, sentí que quizá íbamos a estar un poco más seguros, aunque sabía que eso no significaba que el peligro hubiera desaparecido. La niña se acurrucó junto a mí mientras entrábamos, y por un instante, respiré un poco más tranquilo. Al terminar de entrar a la granja, la persona que nos había apuntado se presentó. «Me llamo Juan», dijo, con voz firme, mientras observaba a la niña. «Ustedes no parecen de por aquí. No tienen acento mexicano. ¿De dónde vienen?». Señaló la mesa con un gesto, invitándonos a sentarnos. La niña bajó la mirada, jugueteando con los dedos, como si el peso de la pregunta la incomodara. «Ah, yo», murmuró, confundida. «Olvidé cómo me llamo o de dónde vengo». «Puedes decirme Isaac, vengo de Argentina». Intervine, lanzándole una mirada cautelosa a Juan. Juan sonrió con suavidad y se inclinó hacia la niña. «Entonces tú. A partir de ahora te llamarás Anabel. ¿Te parece bien?». Ella asintió apenas, con timidez, mientras yo dejaba escapar una sonrisa ligera. Por primera vez en días, sentí un mínimo respiro de tranquilidad. «Bueno, Juan», dije, mirando alrededor de la granja. «¿Está usted solo aquí o hay alguien más?». Juan suspiró y se recostó en la silla, sus ojos siguiendo una foto sobre la repisa. Era una mujer, sonriendo, con una calidez que contrastaba con la dureza de su mirada actual. «Desde que mi mujer murió al principio de todo esto, he estado solo», dijo, su voz cargada de nostalgia. «Este lugar es lo único que me queda». Observé la granja con más detalle.
Había herramientas, latas de comida, y algunas cajas con provisiones apiladas. Todo organizado de manera práctica, sin lujo ni exceso, como si la rutina se hubiera convertido en su única forma de mantener la cordura. ¿Y cómo ha logrado mantenerse?, pregunté, interesado. Quiero decir, con los muertos caminando y todo lo demás. Paciencia, precaución, y un poco de suerte, respondió Juan, con una media sonrisa. También hay días que simplemente sobrevives y ya. Nada más. Anabel se acercó a mí, todavía insegura, y se aferró a mi brazo. Juan la miró con ternura. Bien, entonces, dijo Juan, rompiendo un silencio que empezaba a sentirse pesado. Hoy podemos descansar. Mañana evaluaré qué hacer con ustedes. Pero mientras estén aquí, solo quiero que sigan las reglas y no se acerquen al perímetro sin permiso. Me acomodé en la silla, mientras Anabel se sentaba a mi lado. Por primera vez desde que empezó todo esto, sentí una profunda tranquilidad. Y aunque sabía que la calma podía ser temporal, me permití respirar un poco más tranquilo. El primer día completo en la granja fue más silencioso de lo que esperaba. Juan nos enseñó a movernos por el lugar sin hacer ruido y a reconocer los sonidos que indicaban peligro. Un crujido distinto, un golpe seco, el aleteo de un ave que no huía como debía. Cada detalle importaba. Anabel seguía pegada a mí. No hablaba mucho, pero me miraba con ojos que parecían copiar cada gesto de Juan, cada movimiento dentro del refugio. La pequeña tenía un instinto de observación que me sorprendía, como si entendiera que, incluso lo más mínimo podía salvarnos. Juan nos llevó a la parte trasera de la granja, donde había un pequeño huerto y un pozo de agua. Nos explicó cómo recolectar vegetales, cómo cuidar el agua y qué lugares eran seguros para pasar la noche. No había ningún lujo, no había comodidades. Solo algo parecido a eficiencia. Cada acción tenía un propósito, el cual era sobrevivir. Por la tarde, nos sentamos a comer lo poco que había disponible. Pan duro, un par de latas y agua. Comimos en silencio, escuchando el viento mecer las paredes de madera. Por primera vez en días, no teníamos que correr, no teníamos que escondernos. Si quieren quedarse a vivir aquí, primero deben acostumbrarse a los ritmos del lugar, nos dijo Juan. No podemos permitirnos errores. Cada mínima cosa importa. Asentí, comprendiendo que no era solo una advertencia, sino que más allá, era una forma de enseñarnos a adaptarnos a la granja. Anabel me miró y le sonreí. Ella respondió con un pequeño gesto de confianza, sentí como nuestra relación empezaba a fortalecerse de a poco. Al anochecer, mientras las estrellas se asomaban entre las nubes, nos acomodamos en un rincón seguro de la granja. Juan nos cubrió con mantas y nos explicó que él siempre dormía con un oído atento a cualquier ruido extraño. Me recosté junto a la niña, escuchando su respiración tranquila. Por un instante, no sentí miedo, solo una calma rara, como si el mundo se hubiera calmado unos momentos y nos hubiera dado un respiro. La tranquilidad era temporal, sabía bien que el peligro seguía ahí afuera. Pero mientras estuviéramos juntos, mientras aprendiéramos a movernos, a observar y a cuidarnos, podíamos encontrar momentos como este. Pequeños lugares donde la vida todavía parecía tener sentido. La mañana siguiente empezó temprano, con el ruido metálico de un balde golpeando el borde del pozo. Juan ya estaba despierto, trabajando como si la rutina fuera lo único que lo mantuviera con vida. «Aquí no hay tiempo para la pereza», dijo sin mirarnos, mientras llenaba un cubo de agua fresca. «El sol es el que marca el inicio de nuestro trabajo, y de noche lo único que nos queda es descansar». Nos acercamos, y él me indicó que lo ayudará a llevar el balde al huerto. Anabel, en silencio, caminaba a mi lado, siguiendo cada paso como si copiara también mis movimientos.
Había algo en su forma de observar que me hacía pensar que, más que una pequeña niña, parecía ser una esponja absorbiendo cada detalle. Pasamos toda la mañana trabajando. Juan nos enseñó a revisar las trampas que tenía escondidas en los alrededores, hechas con sogas y ramas. Parece que no siempre funcionaban, pero a veces atrapaban aves o pequeños animales. Pero por mala suerte, este día estaban vacías. La mayoría de los días lo están, comentó Juan, encogiéndose de hombros. Pero cuando algo cae, agradeces no haber dejado de revisar. De regreso a la granja, nos mostró cómo cortar leña, cómo apilarla de modo que no se humedeciera con el rocío nocturno. Annabel trató de ayudar, pero el hacha era demasiado grande para ella. Aún así, Juan la dejó intentarlo un par de veces, corrigiendo con paciencia la posición de sus manos. Al llegar el mediodía, nos reunimos dentro de la casa para comer. La mesa era pequeña, de madera gastada, pero Juan la preparaba como si fuera un ritual. El pan duro lo cortaba en rebanadas, las latas las abría con cuidado, y cada porción la repartía con exactitud. Nadie comía hasta que todos estaban servidos. En tiempos como estos, lo poco que tenemos tiene que racionarse bien. Tenemos que pensar en costumbre, no en urgencia, dijo, repartiendo las raciones. Mientras masticaba despacio, pensé en lo extraño que era todo. El mundo se había derrumbado, y sin embargo estábamos sentados comiendo como una familia normal, con reglas simples que le daban sentido al día. A la tarde, el trabajo cambió a tareas más pequeñas. Reparar una cerca, reforzar una ventana, revisar las provisiones. Todo bajo la mirada constante de Juan, que parecía medir si éramos capaces de mantenernos útiles. O si solo éramos otra carga más en su vida. Cuando el sol empezó a caer, me pidió que lo acompañara a dar una vuelta por el perímetro. Annabel se quedó en la casa, entretenida con una caja vieja llena de clavos y pedazos de madera. ¿Confías en mí?, pregunté mientras caminábamos entre los árboles bajos. Juan guardó silencio unos segundos antes de responder. Aún no. Pero tampoco te he visto mentir. Eso vale mucho. Esa respuesta me pareció más que suficiente. Por la noche, mientras las estrellas se asomaban de nuevo, Annabel se acurrucó contra mí bajo la manta. Su respiración era tranquila, y por primera vez desde que la encontré, parecía haber bajado la guardia. Afuera, Juan permanecía despierto, sentado junto a la puerta con el rifle sobre las piernas. La granja era pequeña, vulnerable, pero había algo en ella que nos daba un respiro. Un lugar donde, al menos por ahora, podíamos fingir que todavía existía una rutina, una especie de hogar. El día había amanecido con un viento distinto. No era fuerte, pero traía un murmullo extraño entre las hojas secas. Juan estaba revisando el huerto cuando lo vi ponerse rígido de golpe, como un animal que detecta a un depredador antes de verlo. «Entren a la casa, ya», susurró sin siquiera mirarnos. No pregunté nada. Tomé a Annabel de la mano y corrimos hacia adentro. Juan entró detrás de nosotros y cerró la puerta despacio, como si cualquier sonido pudiera delatarnos. «¿Qué pasa?», alcancé a decir. «Gente». La palabra salió de su boca seca, sin adornos. Y no de la buena. El silencio se llenó de pasos lejanos. Voces. 3, tal vez 4 hombres, acercándose sin apuro, como si tuvieran todo el tiempo del mundo. Juan me miró con una seriedad que no había visto en él antes. «Llévala al sótano. Ahora. No hagan ruido». El sótano era poco más que un hueco húmedo bajo las tablas de la cocina. Bajamos sin hacer preguntas, apenas respirando.
Juan cerró la trampilla sobre nuestras cabezas y quedamos en una inmensa oscuridad, con el corazón latiendo a 1000 por hora. Arriba, escuchamos el crujido de la puerta al abrirse. Viejo!, gritó una voz ronca. Nos dijeron que por aquí habían pasado un güey y una pendeja. ¿Los viste? Un silencio que se sintió eterno. Juan respondió con calma, pero había tensión en cada palabra. Aquí no hay nadie más que yo. Esta granja está vacía desde hace meses. Un golpe fuerte contra la mesa. Risas. Botas recorriendo el suelo. Uno de ellos hablaba más cerca. No nos mientas. Sabemos que andan por aquí. Vamos a revisar. Annabel temblaba aferrada a mí, con la respiración cortada. Le tapé la boca con cuidado, sus ojos enormes mirándome en la oscuridad. Arriba, escuchamos pasos pesados, muebles arrastrados, cajones golpeando contra las paredes. Cada sonido era un filo que nos rozaba el cuello. Te lo repito, viejo. La voz del líder sonaba más amenazante. Si los estás escondiendo, no vas a terminar bien. Hubo un silencio, solo roto por el chasquido del rifle de Juan cargándose. Les dije la verdad. Registren lo que quieran, pero si intentan llevarse algo de lo mío, tendrán problemas. El aire se congeló. Yo podía sentir el sudor cayéndome por la espalda. El eco de esas palabras me dejó claro que Juan estaba dispuesto a todo, incluso a morir, con tal de no entregarnos. Los hombres dudaron. Una carcajada seca, y después el sonido de botas alejándose hacia la puerta. «Viejo loco», dijo uno. «Vámonos. Perder tiempo aquí es una verga». El portazo resonó en la casa y luego solo quedó el silencio, pesado como si fuera plomo. Tardamos varios minutos en atrevernos a salir del sótano. Juan estaba sentado en la mesa, rifle en mano, con la respiración agitada y los ojos clavados en la nada. «¿No volverán pronto?», dijo al fin. «Pero ya saben que andan cerca. Tienen hambre, armas, desconfianza, y además, están cegados por la maldad». Nos miró con una gran preocupación que nos heló la sangre. «Esto cambia todo. La calma no va a durar demasiado».